En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial y sean todos bienvenidos a una emisión más de su podcast Panorama Digital, escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer. Siga a Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. Las diferencias que vemos en la mesa de concertación salarial, aquello que tiene algo más de 10 puntos porcentuales de diferencia entre empleadores y empleados, es el derrotero de lo que está ocurriendo en el entorno laboral colombiano. Muchos beneficios y apoyos a la pequeña, mediana y gran industria nacional que no se traducen en generación de empleo, dignificación de la labor de cada ciudadano y lo que es recompensado después de la jornada laboral. Muchos recurrieron a donaciones voluntarias del salario y posteriormente han sido víctimas de la mezquindad e ingratitud de empresarios que tomaron la decisión de desvincularlos para rebajar las cargas salariales y operativas, entorno complejo que pregunta ¿cuál es la política del gobierno? ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Y cuál es la acción del ente legislador frente a lo que ocurre en ese panorama laboral? Panorama Digital también está disponible en www.andresbarriosrubio.com. Horizonte es complejo comparado con otras regiones latinoamericanas y con países que podrían estar en el estándar colombiano. Discusión del salario mínimo devela crecientes divergencias entre empresarios y clase trabajadora, estamento productivo con grietas monetarias y abusos opresores. Nueva normalidad llama a propiciar un trabajo decente con salario digno que esté conexo con la propuesta y promesa de campaña presidencial que hablaba de un país solidario con menos impuestos y más salario mínimo. Coletazo de la pandemia y la profunda crisis económica que acompaña el escenario colombiano saca a flote preocupantes prácticas laborales que agudizan la precariedad del empleo formal. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Músculo operativo del Ministerio de Trabajo está bajo la lupa de un entorno que habla de reactivación pero trae consigo quiebras, despidos masivos, reducciones salariales y descabelladas propuestas políticas de inconvenientes reformas que acrecientan el porcentaje de desocupación y complejizan el fenómeno de informalidad que hoy invade las calles de la ciudad. Aspiraciones monetarias de los agentes laborales minan el inconformismo de sindicatos y empleados no agremiados ante la mezquindad de la dirigencia industrial que apuesta por reavivar la economía a como dé lugar. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. Coherencia aclama revitalizar el aparato productivo nacional, inyectar recursos para incentivar el gasto y la adquisición de bienes y servicios, soporte monetario que propende por mejorar las condiciones de salud y alimentación de las familias colombianas y dar un aire de tranquilidad a la asfixiante situación que atenta contra la estabilidad emocional de la fuerza trabajadora. Ausencia de políticas claras de reactivación económica afectan a la población con empleo, sujetos trabajadores que dedican su tiempo y entregan sus capacidades para luchar hombro a hombro con los empresarios y encauzar el rumbo perdido por la industria en el mercado nacional. Propuesta salarial de los empresarios es indignante y no se conduele con el momento que vive el país, como lo afirmó en Noticias Caracol el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Hombre, nosotros desde las centrales obreras y en particular desde la CUT la hemos catalogado como una propuesta indignante, porque hay tres fenómenos muy importantes en este momento. Primero, la excepcional situación que vivimos. Aquí la gente perdió el empleo, perdió sus ingresos, los formales
se están volviendo informales. Lo segundo es que no se pueden tratar los asuntos excepcionales que hay hoy con las viejas fórmulas con las que han trabajado siempre los empresarios y el gobierno. Las viejas fórmulas es: no se pueden aumentar los salarios porque se genera inmediatamente desempleo. Una verdad de hechos durante 30 años que ha demostrado ser absolutamente falsa. No hay factores empíricos que lo puedan demostrar. Y segundo, es quitándole todos los costos salariales a la contratación laboral, las rentas parafiscales, la salud, la seguridad social, las prestaciones, todas esas situaciones que llaman costos no salariales los vienen quitando. Esas son las viejas fórmulas. Por eso expidieron el decreto 1174 de este año, en medio de la pandemia, de manera oportunista por parte del gobierno, en el cual le quitan a los trabajadores la posibilidad inclusive de tener el salario mínimo. Esas viejas situaciones no se pueden seguir atendiendo para una situación excepcional como esta, en la cual se requiere reactivar la economía y el empleo. Para eso se necesitan salarios altos. Salarios altos son fundamentales para reactivar la economía y el empleo de los colombianos. Fuerza laboral que se ha sacrificado en esta pandemia, ha reinventado sus rutinas productivas, ha asumido las cargas del teletrabajo y corre el riesgo de salir a trabajar en forma presencial. Esos mismos que ahora asumen los enfermos, los muertos y el desempleo. Ciudadanos que se solidarizaron con sus patronos y firmaron acuerdos de descuento de un importante porcentaje de sus salarios como contribución para la contingencia generada del COVID-19. Ellos son hoy víctimas de la ingratitud de empleadores que los cohesionan para bajar el salario o asumir el despido ante la crisis. Equivocación flagrante es romper el diálogo y la convicción negociadora ante el ego prepotente de administrativos a la cacería de pretextos para obtener réditos en dificultades como en bonanza. Las cifras del mercado laboral son muy malas y la situación es difícil, es lo que exaltó en Noticias Caracol el director ejecutivo de Fede Desarrollo, Luis Fernando Mejía. Afortunadamente las cifras del mercado laboral son muy malas, una tasa de desempleo cercana al 15%. Tenemos hoy en día más de 3.600.000 personas colombianos que quieren trabajar y no pueden conseguir un empleo, y la situación económica es muy difícil. Hay dos elementos fundamentales en la definición del salario mínimo: la inflación, que este año va a estar por debajo incluso del 1,8%, seguramente en el 1,6, 1,7, y el otro componente que es muy importante remunerar para los trabajadores, que es la productividad laboral, que afortunadamente este año también fue negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con aumentos muy grandes del salario mínimo, porque sí generan desempleo. Recordemos que antes de la llegada de esta pandemia la tasa de desempleo en Colombia era el 10,5%, muy por encima de la tasa de desempleo de otros países de la región como Brasil, México, Chile y Perú. Así que pensemos en esos 3.600.000 colombianos que no pueden conseguir un empleo, y pensemos también en ese 60% de los trabajadores colombianos que son informales, que no tienen acceso a un empleo formal, para evitar aumentos desbordados de salario mínimo que generen barreras precisamente para esa formalidad o para el enganche en el empleo. Todas las cifras están en contra para tener un aumento grande que deje en posición incómoda a quienes hoy tienen un empleo. Parece ser que al empresariado colombiano se le ha olvidado que un alto porcentaje de la población debe tener un mínimo poder adquisitivo para pagar arriendo, alimentación, vestuario, educación y salud, necesidades básicas de equidad y condescendencia que aclaman profesionales subvalorados e inexpertos desempleados del común social colombiano. Generación de empleo y dinamización de la economía están tan distantes de la realidad en la nueva normalidad como el abismal discernimiento entre empresarios y trabajadores en la mesa de concertación del salario mínimo. Hay que reactivar el empleo y la demanda del mercado industrial colombiano, como lo dijo en Noticias Caracol el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. No, mire, hay que reactivar la economía, hay que reactivar el empleo, y hay que decirlo con toda seriedad y con toda responsabilidad. Lo que hoy dicen todos los economistas es que el problema es de demanda. El problema de demanda quiere decir es que la gente no tiene platica en el bolsillo. Eso es lo que quiere decir. Porque entonces va a vitrinear nomás, a ver si la gente tiene plata en el bolsillo, con absoluta seguridad que entra al almacén y compra. Y para eso se requiere entonces que haya renta básica, que haya subsidio a las nóminas de las MIPYMES. Con eso también se aprueba lo del empleo, y
que hayan buenos salarios para que la gente pueda demandar esos bienes y servicios que los empresarios van a dejarlos en los stock. Si quieren que eso salga y haya mercancías circulando y haya compradores, se necesita plata en el bolsillo de los trabajadores. Por eso estamos solicitando al gobierno nacional y a los empresarios a que aprueben el salario mínimo de $1.000.000 en esta oportunidad. La situación excepcional que vivimos requiere evidentemente que hayan salarios altos y subsidios significativos del Estado. Salarios altos y subsidios significativos del Estado. Una solicitud popular sin peso en lo real y la coyuntura del país. Gestión administrativa no está en despidos y reducción de gastos salariales. Brazo de acción gerencial se gesta en la estrategia encaminada a optimizar costos operacionales y ampliar oportunidades de empleo que den poder adquisitivo al colombiano. Responder a la esperanza de pensión de retiro meritorio para quienes dan su vida y capacidad productiva en una empresa, negocio o institución. Ahorro e inversión debe estar concentrado en oportunidades que muevan la economía y no dejen que la pobreza aumente. Pescar en río revuelto solo merma la productividad de las empresas y aumenta la incertidumbre e inestabilidad de una clase trabajadora que no se siente compensada y valorada en su labor. Aumento importante tendría sentido, pero el problema está en el choque que tienen las empresas pequeñas y medianas, o por lo menos fue lo que aseguró en Noticias Caracol el director ejecutivo de Fede Desarrollo, Luis Fernando Mejía. Por supuesto, eso tiene todo el sentido del mundo. El problema es que también tenemos un choque de oferta muy grande. Imagínese usted un aumento de un salario mínimo que esté muy por encima de el 2,5%, y como lo piden los sindicatos, incluso a niveles del 10%, para aquellas empresas en el sector de alojamiento y hotelería, que han tenido una caída de sus ingresos en este año cercana al 85%. Dígame usted cómo va a financiar eso una empresa de alojamiento pequeña que está hasta ahora empezando a respirar. ¿Cómo va a financiar el sector comercio que ha tenido una caída cercana al 20% de sus ventas? La industria ha tenido una contracción cercana al 15%, la construcción al 30%. Entonces el problema que tenemos es que este salario mínimo aplica para todo el mundo, para todos los sectores y para todas las empresas independientemente de su condición. Y entonces es muy difícil financiar esos aumentos de salario mínimo con empresas y especialmente las micro. Las grandes lo pueden hacer seguramente, pero imagínese usted un pequeño, un microempresario que hasta ahora está empezando a respirar, que se le aumenten sustancialmente sus costos laborales. Entonces pensemos en ellos, especialmente los micro, pequeños empresarios, y comparto la idea de financiar y de subsidiar las nóminas de las pequeñas y microempresas. Eso es muy importante. Costos laborales deben ser subsidiados, pero el problema está en que no se responde con la generación de empleo. La pandemia atomizó las utilidades de la industria, hito de transformación que implica entender al emprendedor y dejar de lado el populismo barato de caudillos que poco aporta a la solución. La equidad se construye en conjunto con la clase obrera, que es la que ayuda a que las empresas funcionen, pues las máquinas solas no producen si no hay quien las opere. Fenómeno inflacionario, sumado a las faltas de ayudas estatales, dispara la lista de empresas 63 que tienen más de 2.866 puestos de trabajo pendiendo de un hilo y pronto harán despidos masivos con el aval del Ministerio de Trabajo. Complejo ambiente que dilata la recuperación de una economía en recesión y que poco apuesta por proteger todos los puestos de trabajo. Salario de 1 millón no es sinónimo de cierre, sino de necesidad de apoyo del Estado, que es lo que proclama insistentemente cada uno de los sindicatos, y acá se escucha en la voz del presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, en Cable Noticias. Si le colocan un salario mínimo de $1 millón va a tener que cerrar. No tiene por qué cerrar. Hay que subsidiarlo. Hay que darle créditos suficiente con periodos de gracia, con periodos que realmente les permitan activar la economía de este país. Yo creo que, en definitiva, esta discusión del salario mínimo en esta ocasión es particularmente importante porque se trata de ir al alma de algo que es fundamental. Es decir, o cambiamos el modelo de economía en que está sustentado este país, o definitivamente nosotros no tenemos futuro. Se cambia el modelo de la economía o el futuro es complejo para las empresas y la sociedad. Confuso paisaje del sector educativo, la industria, el turismo y el comercio no pueden enceguecer la razón y caer en la tentación de oscuros personajes que enfilan esfuerzos por una política de flexibilización laboral que conduce a senderos que hacen paupérrima la esfera del empleo colombiano. Es momento de enfocarse en construir valor en el emprendimiento
para prosperar la microeconomía del consumo y jalonar la producción interna, generar empleos con salario decoroso y un control de precios estricto para evitar el desborde inflacionario. Por ello, no se ve tan coherente la propuesta de hacer uso de las reservas internacionales para intereses de la población colombiana, como se dijo en Cable Noticias por parte del presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. Las reservas internacionales hay que utilizarlas y hay que utilizarlas en función de los intereses del conjunto de la población colombiana y evitar estar haciendo anuncios que son anuncios de corte terrorista. Que un viceministro de Hacienda salga a decir que hay que meterle IVA a toda la canasta familiar en medio de la pandemia, en medio de la gente que tiene que decidir si consume huevos o consume un poquito de proteína cárnica o si sencillamente se reduce a consumir lechugas, tomates, un poquito de lenteja, un poquito de arroz. Entonces, yo creo que estamos de cara a la discusión de un nuevo país. Vamos de cara a la discusión de un nuevo país y un orden social en la construcción del estamento productivo. Situación atípica propiciada por la pandemia alteró dinámicas de consumo y actuar de la población colombiana. Impacto sobre empresarios y productividad que registró negativo, menos 0.6%, en este 2020, que pide del gobierno políticas del modelo económico que aterricen el actuar a la realidad de un país empobrecido. Es necesaria la concertación y reconstruir el país, como lo propuso en Cable Noticias el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. Consecuencialmente, nosotros lo que consideramos es que es necesario reconstruir este país. Este país está en una situación absurda de marginalidad social para la inmensa mayoría de la población. Y claro, desde una poltrona es muy fácil decirle a la gente quédese en casa, no salga, no se contamine, no contamine a los demás. No, yo lo que creo es que llega el momento en donde aquí el pacto social, un pacto social incluyente, es lo que tendríamos que estar nosotros discutiendo en estos momentos en el país. De cara a la nación, de cara a la comunidad internacional, es que lo que está ocurriendo es sumamente grave. Lo que está ocurriendo es grave, pero se deben tener los pies en la tierra para las propuestas realistas que se llevan al imaginario colectivo. Posición responsable y solidaria es crear condiciones para generar más trabajo. Grave es caer en el extremo populista del socialismo disfrazado de progresismo que fácilmente generaliza y nada aporta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La verdad, es difícil encontrar un acuerdo con posiciones tan distantes como lo puntualizó en Blue Radio el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Pues yo lo veo un poco difícil a estas alturas por lo que usted está mencionando. Ahora, recuerde usted, y esto pues no es fácil, digamos, en todo caso desde el punto de vista comunicacional, mostrarle a la gente que la inflación este año es quizá la más baja de probablemente los últimos 30, 50 años, con el 1.46 o 1.49, que es la que tenemos de noviembre. De manera que ese 2% hay que compararlo en todo caso con los datos de inflación que hemos tenido otros años. Hemos tenido años en los cuales la inflación es del 4, y recuerde usted, hemos logrado inclusive acuerdos y hemos logrado también, digamos, hacer ofertas que están en el 4.22, el 4.25. En este momento, realmente lo que está sobre la mesa es 0.5% más que la inflación registrada. Ahora, el reto de mantener el empleo no es solamente de los empresarios, el reto es de todo el país. Quizá nosotros estamos hoy en día representando esa idea y defendiendo la idea de que tenemos que definir que reducir el desempleo. Nos podemos equivocar todos juntos en la mesa y decir, sabe que vamos a darle un aumento a quienes hoy en día tienen empleo eventualmente alto, digamos, lo que están pidiendo los trabajadores es muy alto, y en ese caso lo que vamos a hacer es realmente producir desempleo. Ahora, cada vez que tenemos este ritual, digamos, anual, pues es muy fácil defender una posición responsable, es muy difícil defender una posición responsable, es muy fácil atacarla, pero le digo una cosa, no es responsabilidad solo de los empresarios reducir el desempleo, es una responsabilidad de todo el país. Y yo creo que tenemos que pensar muchos en los informales y en las personas que no tienen trabajo hoy día. Reducir el desempleo es una responsabilidad de todos los actores del mercado laboral colombiano. Bienestar de la mediana y pequeña industria depende de las tácticas legislativas para hacer frente al estado crítico de la economía. Seguridad del trabajador está asociada al margen de acción de cada negocio y la productividad
de un mercado impactado no solo por el fenómeno del confinamiento, sino por un ecosistema de violencia, corrupción y profundas desigualdades de la presión fiscal que ahoga a los empresarios. Por ahora, no existe garantía de un aumento moderado que genere mayor número de puestos de trabajo, como se extrae de este testimonio en Blue Radio del presidente de la ANDI, Brook McMaster. La garantía, pues evidentemente no existe y nosotros en este momento, yo quizá lo decía en una entrevista ayer, básicamente lo que estamos tratando es de generar como una especie de cruzada nacional, en donde logremos identificar quién puede generar empleo, quién puede hacer un esfuerzo adicional, quién puede adelantar planes de inversión, quién puede eventualmente, inclusive en forma temporal, ampliar su planta de personal, porque sí, digamos, se requieren muchas cosas para que esto suceda. En realidad la reflexión es una reflexión casi que macro, en el sentido de si uno aumentara los salarios de toda la economía en un porcentaje tanto, ¿qué le sucedería a la capacidad del aparato productivo para producir empleos? Esa es la pregunta que se produce, pero usted tiene razón. Al final uno, para poder, digamos, hablar con más autoridad, diría yo, y con más legitimidad, pues tiene que tener en la mano, digamos, las ofertas de cada uno de los empresarios, y es parte de lo que estamos nosotros proponiendo hoy día. Para hablar con autoridad, se debe tener reunidas las propuestas de los empresarios y cumplir con esa proyección de empleo. Costos asociados al capital humano están lejos de ser vistos como un motor de la productividad, factor operativo que se traduce en riqueza y bienestar social del país. Reducción de la jornada laboral, contratación por horas, entre otros factores, no reconoce el valor del trabajo en la economía, pues sin mano de obra el país se detendría y no habría empresa ni riqueza. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. El 2021 traerá el reto de reinventarse y aplicar las mejores técnicas por parte de empresarios y empleadores para construir valor y prosperar. Tarea del gobierno nacional es reorientar los proyectos de inversión para resolver los problemas de la industria y el ciudadano. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Mínima Concertación. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Duro que hacer tendrá el Ministerio de Trabajo para efectuar seguimiento a los beneficios tributarios concedidos por la generación de empleo y poner límites al despido de personal, rebajas salariales o tercerización a través de fundaciones. Panorama Espinoso espera a los trabajadores que deben adecuar sus pretensiones a un aumento salarial discreto, sacrificio conjunto que apuesta por la construcción de un mañana y una recompensa futura. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, con una emisión más de su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Escenario de temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer. Los esperamos. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.